Hola, bienvenidos. Somos el equipo 3. El equipo está conformado por Luis Alberto Santos Hernández, Alexis Martínez Barrios, Marco Iván Alonso Agustín. Hoy les vamos a hablar de un artículo de la revista académica universitaria bolivariana sobre el tema de racionalidad ambiental y diálogo de saberes, significancia y sentido de la construcción de un futuro sustentable. Los límites de nuestro entendimiento han llevado a este mundo a sufrir una crisis ambiental, límites que nuestras creencias de lo que es el mundo, o al menos como lo llegamos a comprender, afectan directamente este hecho, que el conocimiento que tenemos del mismo es universal, así que lo adoptamos sin problemas y relacionándolo con la economía de manera errónea. Como primeras soluciones a esta problemática se trató la misma, con el intento de unificar las visiones del mundo en el aspecto del conocimiento para lograr un solo objetivo: concebir y materializar la idea de un futuro sostenible. Esto como un proceso de transformación social, siendo más que nada un acto de solidaridad con las futuras generaciones del mundo. Asimismo, se crearon documentos internacionales para llegar a lograr este dicho objetivo. Mas sin embargo, aun siendo la sustentabilidad un punto y aparte para la historia, habría que partir desde su denominación, ya que esta trata de reunir las partes fragmentadas del todo social. Se encuentra infundada teóricamente en diversas raíces del entendimiento humano. Para entender esta crisis es necesario construir una racionalidad ambiental fuera de los intereses ajenos a darle un sentido apropiado al término sustentabilidad. Mientras no sea así, no es posible concebir un futuro sustentable por el conocimiento o saber erróneo que poseemos. Llegamos a un punto en que el problema en cuanto al sentido denominación que le damos nos lleva directamente al problema que hay de comunicación, por ende las relaciones sociales, ya que siempre habrá otro que piense diferente a ti o el resto, así como las ideas o conocimientos predominantes. Para iniciar el camino a una solución a esta problemática, nos iremos enfocando a dos diferentes aspectos que nos harán encontrar los saberes y racionalidades para construir el desarrollo sostenible que buscamos. El concepto de racionalidad comunicativa de Jürgen Habermas conforma entendimiento de los procesos actuales de racionalización social en cuanto a su posibilidad de conducir hacia la construcción de un acuerdo social que oriente la acción social para alcanzar un futuro común sustentable. Y el segundo punto sería el concepto de otredad, o sea, el concebir la existencia del otro como diferente. Este de Manuel Levinas, que introduce una relación ética en la construcción de un porvenir sustentable. Habermas y la racionalidad comunicativa. Nos dice que la teoría de la acción comunicativa puede explicar el hecho de que es la propia evolución social la que tiene que generar los problemas que objetivamente abran un acceso a las estructuras del mundo de vida de todos, así estructurando con ello la racionalidad propia al mismo y por el mismo. Habermas está en desacuerdo con la totalidad del conocimiento, buscando la desconstrucción del mismo. Para ello llega a la conclusión que el lenguaje es instrumento que se ha de utilizar como soporte a su racionalidad comunicativa. Esto para llegar a actualizar dicho concepto de racionalidad para que le dé el fundamento que carece la normatividad de dicha teoría crítica. Para alcanzar la objetividad en el mundo hay que entender que el mundo está conformado por una comunidad de sujetos capaces de racionalizar de forma diferente al interpretar el mismo y a su manera, y para alcanzar a obtener el concepto de racionalidad debemos obtener un acuerdo entre las diversas interpretaciones de esta. En consecuente, Habermas señala como racional toda aquella acción que puede ser susceptible a crítica, desde aquel que sigue la norma con fundamento hasta el que solo manifiesta un deseo o sentir, siempre y cuando sea fundado y en posibilidad de estar en el error en cuanto a su concepción a través de la práctica, para así ser enjuiciado de manera subjetiva. Como consecuencia, Habermas utiliza el término racionalidad comunicativa, la cual se enmarca así en una concepción del mundo objetivo y anclada en un yo dueño de su lenguaje y de su razón. Sin embargo, la capacidad argumentativa no remite ni a la verdad ni a la justicia, ya que se encierra en la lucha de aceptación de la acción de un solo individuo. Posteriormente surge un cambio de paradigma en teoría de la acción. Habermas muda de la acción teleológica a la acción comunicativa y por otro
un cambio de estrategia en la tentativa de reconstruir el concepto moderno que hay de la racionalidad, que la descentración de la comprensión del mundo hace posible con dicha mudanza. Deja atrás la conciencia del ser y se enfoca directamente al lenguaje para mejorar los procesos de racionalización y entendimiento del mundo. Desde la perspectiva de los participantes, o sea, los habitantes del mundo, entendimiento no significa un proceso empírico que da lugar a un consenso fáctico, o sea, un acuerdo, sino un proceso de recíproco convencimiento que coordina las acciones de los distintos participantes a base de una motivación por razones, esta a través de la comunicación. Asimismo, la razón integradora, conciliadora y consensual que propone Habermas resulta en una racionalización de lo social establecido y del pensamiento de lo social por el funcionamiento de la racionalidad inmanente a la acción comunicativa, o sea, propia del ser interno. La racionalidad comunicativa sería la que correspondería al estado de lo social, o sea, esta al estado democrático, en la actualidad, mejor dicho, la modernidad. Si partimos de que la especie humana se mantiene a través de las actividades socialmente coordinadas de sus miembros y de que esta coordinación tiene que establecerse por medio de la comunicación y en los ámbitos centrales por medio de una comunicación tendente a un acuerdo, entonces la reproducción de la especie exige también el cumplimiento de las condiciones de la racionalidad inmanente a la acción comunicativa. Para concluir, el autor nos dice que el entendimiento del mundo que propone la racionalidad comunicativa de Habermas tiene como estrategias discursivas el desarrollo sostenible, que esto busca un acuerdo para la autoconservación del planeta más allá del dictado de un imperativo económico, ecológico o tecnológico, más allá de todas aquellas ciencias, y se abra un diálogo de interpretaciones, las cuales son del mundo, diferentes interpretaciones con las cuales se puede llegar a un acuerdo en común. Esto que no se sometería a las razones de fuerza mayor del sistema, participando en la estructuración de aquello que hay que conservar. Presentó Alexis Martínez Barrios en un texto que busca el futuro común por medio de la sustentabilidad. Yo les voy a hablar de la ética, ontología y saber en Levinas, el todo, el otro, el infinito. La relación de otredad no es una de referencia con lo real, de trascendencia del ser o de transferencia con un gran otro. La relación con lo otro se da en el orden del ser y del saber, pero sobre todo es diferencia de la relación ética con el otro humano y no una relación ontológica. Levinas acusa un pecado original de raíces más profundas, el de la constitución del ser humano por el lenguaje. Desde allí recupera un sentido ético capaz de conmover los fundamentos ontológicos del pensamiento de cerca al ser y lo fija en la objetividad de un presente sin trascendencia ni escapatoria. El otro es rostro, pero también es lo otro del saber totalizador. El ambiente, en tanto que es un saber, aparece como esa externalidad del conocimiento objetivo que busca la mismicidad entre la palabra y la cosa, la identidad entre el concepto y lo real. Por ello, el ambiente no es una dimensión internalizable o asimilable dentro de un sistema teórico, una economía del saber o en los paradigmas objetivantes del conocimiento. La apertura y fertilidad del ser que surge del encuentro con lo otro es algo invisible. El saber ambiental, con una criticidad de la razón dominadora, no es internalizable en los paradigmas científicos y no se disuelve su diversidad y diferencia en la totalidad del conocimiento objetivo, ni en el saber de fondo que posibilita un consenso de saberes a través de una racionalidad comunicativa. Este otro del conocimiento no se deja tematizar ni sistematizar. Su concepto retrae todo afán de congregación y objetividad. Si bien el diálogo de saberes es un diálogo entre seres marcado por la heteronomía del ser y del saber por una otredad que no se absorbe en la condición humana genérica, sino que se manifiesta en el encuentro de seres culturalmente diferenciados, de seres constituidos por los saberes que no se reducen al conocimiento objetivo y a la verdad ontológica.
Debemos cuestionar sistemáticamente el alcance de este concepto y sus funciones. Un ejemplo muy claro en el Unendlichkeit de Khomeini, que son dos sistemas de pensamiento que se extienden, podría decirse que igualmente, pero con una diferencia de racionalidad. Quiere decir que el sistema de pensamiento son iguales, pero se extienden de manera diferente. O del Chesoy como ciencia de la internacionalidad representativa. La idea no consignable cuestiona la idea del saber y del conocimiento que ha generado el pensamiento metafísico o filosófico. El vínculo del ser como del saber no es una relación del conocimiento, de presentaciones de la realidad entre pensamientos, sino de la identidad entre el concepto y lo que es real. El saber se produce y trasciende de la sincronía del tiempo que concluye en un presente, que es lo que vivimos actualmente, y los procesos ambientales que definen una estructura, una sincronía interdisciplinaria, incluso de lo que es la conciencia, más allá de la totalidad y el sistema, de la interdisciplinaridad del diálogo de saberes. La crisis ambiental ha sido asociada al fraccionamiento del conocimiento. De esta manera, la comprensión del mundo actual ha reclamado un pensamiento de la complejidad, dirigiéndonos principalmente a lo que es la sustentabilidad, que aparece en el horizonte de esta desconstrucción de la historia, mas no podrá plantearse como un objetivo a ser alcanzado por la vía de racionalidad cognitiva e instrumental. También podemos mencionar que la sustentabilidad no es la ecologización del planeta y está más allá de los consensos que unifican mundo de vida, orientados de una racionalidad comunicativa hacia un futuro común. Las nociones del desarrollo sustentable o sostenible adquieren su sentido dentro de la formación discursional originadas por estrategias del poder. El futuro sustentable no es el devenir de una conciencia colectiva, sino de la creatividad que puede prevenirse dentro de la conciencia del sujeto. El saber ambiental también se encarna en los imaginarios colectivos y formaciones simbólicas que se plasman en los saberes, técnicas y prácticas que se configuran en un estilo de identidad cultural, o más bien conocida como sociocultural productiva. Ha manifestado el autor que la crisis ambiental se deriva principalmente por factores sociológicos como lo son el desconocimiento de lo real, la exclusión de la naturaleza, la marginación cultural, el exterminio del otro, dejando a un lado la importancia de la conservación del medio ambiente y priorizando la homologación de la ciencia y la economización del mundo. Cabe mencionar que la racionalidad ambiental es vista como la destructuración de la racionalidad moderna, ya que los encargados de elaborar dichas disposiciones jurídicas son sometidos a fuertes tensiones generadas en gran parte por la globalización de la ley universal del mercado. Como ya se ha mencionado, la racionalidad ambiental es un proceso de renovación del mundo, de desconstrucción de los fundamentos de la civilización occidental y las falacias de la globalización económica. El constante diálogo de saberes apunta hacia un renacimiento que no surgirá de la palabra maestra de un dios, sino del encuentro de los seres que habitan el mundo, desde sus culturas y sus condiciones existenciales. El diálogo de saberes no es la introyección de los principios preestablecidos de un futuro común, sino el encuentro del que nace el sentido colectivo, desde sus diversidades y diferencias, sus consensos y disensos, de sus condiciones ecológicas y culturales ya existentes.